días, sean todos bienvenidos. Qué gusto como cada domingo poder reunirnos, poder tener nuestra reunión dominical, poderle reconocer a Dios, alabar, bendecir, poder tener un momento de reflexión tan importante. Sobre todo es algo muy importante poder tener un espacio para meditar, para reflexionar de todas aquellas cosas que vienen y se dan entre semana, tener ese espacio, ese descanso junto con su familia. Es muy bueno, es muy saludable, diríamos que aún es muy necesario en medio de ese tiempo. A todas las personas que nos siguen a través del internet, ya sea aquí en Veracruz, Álamo, Tuxpan, Poza Rica, aquellos hermanos que nos escuchen más allá de las fronteras como es Colombia, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, a Dios le damos gracias. Pues como cada domingo queremos dar una introducción acorde a lo que se ha estado viendo a lo largo de estas semanas, meses ya, y que se ha estado hablando acerca de el Sermón del Monte, un sermón muy importante, un sermón en el cual Jesús traza aspectos muy importantes de la vida cristiana, bases que vienen a solidificar la vida de un cristiano cuando está verdaderamente cimentado en ello. Yo quiero dar lectura a un texto y con ello dar paso a la alabanza y que de alguna manera sea Dios quien nos vaya guiando, nos vaya instruyendo. ¿Qué le parece si ahí en su hogar con los suyos me acompaña en su Biblia? En el libro, en la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo vuelvo a leer, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La última parte que habla sobre lo que es sobria, justa y piadosamente es un aspecto práctico de la vida cristiana. Por un lado necesitamos actuar con sobriedad, con seriedad, con una seriedad absoluta en apego al evangelio de nuestra vida, entendiendo realmente pues qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros y qué es lo que quiere hacer, no nada más con nosotros, sino con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y también entendiendo que nos pide que vivamos justamente, en rectitud, en santidad. Pero quiero enfocarme en esta palabra, piadosamente, en piedad, en que las personas, cuando venimos a Cristo, aprendamos a vivir en esa piedad absoluta, en esa piedad. Tal vez este mundo no nos educó bien, pero el Señor Jesús quiere hacerlo de una mejor manera y por ello permite que al nosotros tener esta palabra, la reflexionamos y la pongamos en práctica. Vivir de una manera piadosa, atendiendo a las necesidades de nuestro hogar, de nuestra vida, primeramente de nuestra vida espiritual, y mirando afuera también, teniendo ojos para mirar la necesidad de los demás, qué es lo que se requiere, y no cerrando nuestro corazón a las personas que están allá afuera, entendiendo que así como el Señor Jesús vino y se hizo hombre, así de esa misma manera y suplió necesidades y se acercó al ser humano, así nosotros también podamos acercarnos al necesitado. Así también quienes hemos comprendido, quienes hemos entrado en su vínculo de amor, también podamos de esa misma manera amar y servir a las personas. Yo le invito a que tengamos esta pequeña reflexión y que juntos ahí podamos alabar a Dios, podamos exaltar a nuestro Señor y darle gracias por todas aquellas cosas que está haciendo en medio de nosotros. ¿Qué le parece si hacemos una oración y nos ponemos en manos de Dios? Señor, cuántas gracias te damos, bendito Padre, porque, Señor, tuviste a bien dejarnos una palabra con mucha sabiduría, Señor, con mucho entendimiento, Señor,
muy clara y muy sencilla, Señor, de lo que es el deseo de tu corazón, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en medio de este tiempo, Señor, aclara nuestro camino, Señor, y que seas tú proveyendo entendimiento a cada corazón en este día, Señor. Y aún ese entendimiento para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor, para reconocerte a ti por sobre todas las cosas, Señor. A ti sea toda la gloria, bendito Jesús. Amén y amén, Señor. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana y los rayos de alabanza dispersarán el mal, agradecidos por lo que Él ha hecho. Piensa lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha probado ser fiel, y en cada problema nos libertará, haciéndonos como Jesús. Jesús es nuestro Rey, como ama oírnos cantar, cuando oran y se gozan y levantan su voz, agradecidos por lo que Él ha hecho. Amén, Señor. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana y los rayos de alabanza dispersarán el mal, agradecidos por lo que Él ha hecho. Piensa en lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha probado ser fiel, y en cada problema nos libertará, haciéndonos como Jesús. Jesús es nuestro Rey, como ama oírnos cantar, cuando oran y se gozan y levantan su voz, agradecidos por lo que Él ha hecho. Jesús es nuestro Rey, como ama oírnos cantar, cuando oran y se gozan y levantan su voz, agradecidos por lo que Él ha hecho. Agradecidos por lo que Él ha hecho. Agradecidos por lo
Señor. Cómo no alabarte, Jesús. Con todo mi corazón, ofreceré un sacrificio de amor, con voz de alabanza, saltaré
gloria hacia ti, Señor, por tu victoria, Señor Jesús, porque eres precioso, Señor. Amén, Señor. Dios, tú eres precioso para mí. Dios, tú eres precioso para mí. Y te amo, porque tú me amaste a mí. Dios, tú eres precioso para mí. Dios, tú eres precioso para mí. Y te amo, porque tú me amaste a mí. Y te amo, porque tú me amaste a mí. Cristo, 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 y te amo, porque tú me amaste a mí, porque tú me amaste a mí. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy.
somos fuertes, Señor. Amén, Señor Jesús. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más. No daré mi fuerza a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. Más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Pues a Dios le damos gracias porque podemos reunirnos y pudimos alabar a Dios y podemos reconocerle. Yo le invito a que hagamos una oración para poner también en manos de Dios la palabra. Señor, la verdad es que necesitamos de tu ayuda para la exposición de la palabra, Señor. Eres tú quien provee la sabiduría y el entendimiento, Señor. Eres tú quien abre los corazones y dejas ahí la semilla que es tu palabra en el corazón para que dé fruto. Ayúdanos en esta tarde, Señor, y que seas tú muy exaltado y muy glorificado, Señor. Bendice a cada alma, Señor, a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Pues, qué bueno es Dios que podemos detenernos como cada semana y le podemos alabar, podemos tener este espacio, este momento, podemos en un momento reflexionar acerca de nuestra vida, nuestra necesidad, nuestra condición espiritual y todas aquellas cosas que el Señor quiere hablarnos. Yo quiero exponerle algo antes de entrar al tema del día de hoy y quiero hacerlo en razón de lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios, y para ello me voy a apoyar en 2 de Pedro capítulo 1, meditando un poco con algunos hermanos, porque la verdad veíamos la necesidad de pues lo que es la predicación, las enseñanzas, el mensaje, de lo que se ha venido tratando a lo largo de estos domingos. Meditaba yo en este pasaje y veía algo muy importante, que es lo que usted
va a notar también junto conmigo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro, ya habiéndole sido revelado por el Espíritu que tenía que partir con el Señor, la verdad dejó una carta y empezó a exhortar a los discípulos. Pero hay algo bien importante. Ya había de alguna manera hablado, les había compartido el mensaje, las enseñanzas, los principios bíblicos cristianos, pero él decía, recordaré, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no dejaré de recordaros, y así es, amado. En este tiempo hemos venido trazando un tema del Sermón del Monte, que para quienes tienen tiempo en medio de nosotros se podrán dar cuenta que pues bueno, es algo que ya probablemente usted lo ha leído o lo ha revisado en alguna enseñanza en otro lugar o aquí con nosotros, en algún momento se habrá compartido, habrá sido ya algún tiempo atrás, pero hay que retomarlo, hay que recordar esas cosas, hay que repasarlas, revisarlas. ¿Por qué, amado? Porque vivimos en un tiempo en el cual verdaderamente los principios pueden ser en un momento atacados, queriendo ser de alguna manera atacados por la ideología de este mundo. Y la verdad, cuán importante es recordar estas cosas. Ya las vio usted, ya las vimos, ya las habíamos revisado, las leyó, como yo bien le decía hace un momento, no importa. Es importante recordarlo. Es muy necesario retomar el mensaje del Evangelio en este aspecto y sobre todo en el tema del Sermón del Monte, porque son aspectos prácticos de la vida cristiana. Son principios y verdades que usted y yo necesitamos recordar, que necesitamos mirar, que necesitamos poner atención nuevamente. Muy seguramente habrá personas que estén desviando su camino o que ya en algún momento hayan perdido pues la noción de lo que es realmente caminar con Cristo a lo largo de lo que han sido las enseñanzas que hemos trazado con anterioridad. Y para ello es necesario recordarlo, amado, hacer énfasis en ello y que usted y yo podamos tener la certeza bajo qué estamos caminando, bajo qué principios, bajo qué verdades. No son las verdades de una persona, de alguien que por ahí se le ocurrió y abrió otro libro. No, estamos abriendo la palabra de Dios, nos estamos ciñendo a la Escritura, apegando a la Escritura, apegando al principio bíblico, a la verdad escritural que Dios nos ha dejado. Usted puede verlo, usted puede revisarlo y sobre todo eso es bien importante, que usted revise lo que estamos hablando el día de hoy, que usted mismo revise a través de la palabra de Dios, pues qué es lo que estamos diciendo, porque al final no son cosas ni muy elevadas ni muy incomprensibles, son sencillas, son prácticas, son verdades y principios que usted y yo necesitamos, como dice el apóstol Pablo, recordar, retomar, y que en ese recordatorio confirmemos y afirmemos nuestro corazón, porque finalmente estamos en una caminata cristiana, estamos dirigiéndonos hacia el cielo, la ciudad celestial, y la verdad, siendo peregrinos y andando de paso en medio de este mundo, la verdad es que es muy necesario que usted y yo podamos detenernos y repasar y revisar y recordar aquellas cosas que en algún tiempo habremos escuchado, que en algún otro momento habremos oído, atendido. Por ello es importante y me era necesario poder exponer esto para que usted se pueda dar cuenta que realmente Dios tiene ese interés. El Señor Jesucristo, inspirando al apóstol Pedro, le dejó muy claro esto. Y a nosotros, como dice la Escritura,
a quienes nos han alcanzado el fin de los siglos, nos sirven de testimonio, de testigos, para que en un momento también atendamos a estas cosas. Amado, si usted quiere, y todos queremos, yo creo, llegar un día delante de la presencia del Señor Jesús, necesitamos darle tener ese recordatorio de las verdades bíblicas, escriturales. Y pues bien, habiendo expuesto un poco un tema, un comentario que me era importante, vamos a dar paso a la escritura. ¿Qué le parece? Vamos a dar paso, y el día de hoy el tema se titula Jesús y la limosna. Jesús y la limosna. Y como texto base, Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El día de hoy, como seres humanos, podemos adoptar ideas que en un momento el mundo nos enseña, que el mundo de alguna manera ha aprendido, habiéndose alejado de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es recto, y habiendo adoptado las cosas de este mundo, habiendo adoptado quien gobierna en medio de este mundo, que son las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, Satanás, y que en un momento, así como él en un momento quiso vanagloriarse, exaltarse por todas aquellas cosas que había recibido, así también quiere enseñarle al hombre en la vanagloria, en el ego, en el yo. Y para ello es importante entonces identificar, y que identifiquemos algo bien importante. La verdad, cuando una persona, porque es muy notorio y el Señor Jesús aquí nos está hablando, pues de lo que implica la misericordia, el de alguna manera proveer una limosna, un dinero o en especia, algo a los demás. La verdad es que hay personas que en este mundo pueden haber distorsionado y haber cambiado la parte esencial de este mensaje, de estos versículos, en algo muy personal, en algo muy del yo, del ser humano. Le repito, habiendo hecho a un lado todo lo que representa a Dios y su divinidad. ¿A qué me refiero? Bueno, sencillamente puede ser muy halagador, puede ser muy para el ego de una persona fuerte, algo muy importante, el recibir esos halagos, el recibir esas palabras de exaltación en un momento. Para una persona, cuando hace el bien, o cuando hace caridad, o cuando de alguna manera altruista provee hacia alguien. Es bien importante hacer notar esto, porque la verdad, a lo largo de los años, la verdad es que el hombre, pues es cierto, se han levantado sociedades, grupos, ONGs, que quiere decir organizaciones no gubernamentales, que ven la necesidad en algunas personas, y no solo la sociedad, el día de hoy nosotros o la humanidad se ha encargado de exaltar y ensalzar a hombres, a los cuales los vemos como artistas o políticos, gente de la alta sociedad en un momento dado, y ahí están, y se levantan estas mismas personas y pueden tener esa actitud, adoptar en un momento esa actitud de querer hacer el bien a los demás. Ahora bien, no es malo hacerle el bien a los demás, no es malo el poder proveerle de un centavo, de un dinero, para que las personas se puedan allegar los alimentos. No es malo, pero muchas personas luego llegan a distorsionarlo, y así es la sociedad, amado. La verdad es que lo podemos ver. Mira, hay quienes se juntan
y de alguna manera, pues sí, son acciones, no decimos que malas, vuelvo a repetirlo, pero es bien cierto que no conocemos el corazón de las personas y muchas pueden de alguna manera inclusive tener intereses materialistas. Allí hace muchos años, yo le menciono lo que yo escuché hace algunos años de un grupo de artistas, músicos, cantantes internacionales que se unieron para ver la necesidad de un continente como era África, en el cual estaba pasando un momento difícil, y por ahí se juntaron varios y empezaron a componer una canción, y entonces We Are the World, somos el mundo, vamos a ayudarlos, y ahí las ganancias obviamente destinadas a ayudar al hambre, a las personas de este continente en África que estaban padeciendo una severa sequía, una severa crisis de alimentos, de sequía total en medio de ese lugar, y podía uno ver las imágenes y podía uno ver cosas, pero bueno, le repito, son acciones buenas, pero que no conocemos el corazón de las personas, que no conocemos realmente el corazón, y muy seguramente pues aquellos artistas de aquel entonces, de los años de 1980, 1990, ahí estaban, tuvieron su momento, su apogeo, su auge, y muy seguramente pues la verdad es que esto les impulsó más en su carrera artística de cantantes, porque hay que reconocerlo. La verdad es que de alguna manera ellos pudieron participar y esto les pudo haber dado un impulso, pero ahí estaban estas personas, la verdad, en el ego, en la vanagloria, pero pues bueno, son cosas que de alguna manera, la verdad, las personas no podemos cerrar los ojos. Otras personas, otros como actores que de alguna manera, gente del medio cinematográfico, pues van y adoptan a niños y los tienen ahí. Les repito, todo eso es muy bueno y qué bueno. Gastan de su dinero, hacen una labor, pero como lo vamos a ver más adelante, hay cosas en las cuales el Señor pone el dedo en la llaga y la señala muy claramente para que aprendamos de Él, para que aprendamos de alguna manera a conducirnos, a saber conducirnos en medio de esta sociedad y no dejándonos llevar por la corriente de este mundo, no dejándonos llevar por cómo hacen los demás, sino realmente como hace el Señor Jesús, aprendamos nosotros así, y de esa misma manera, entonces emprendamos una caminata en medio de nosotros, atendiendo a las verdades y a los principios que el Señor ha dejado muy establecidos en su palabra y muy específicamente en estos pasajes. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, vuelvo a leer el pasaje, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la verdad es que el Señor es muy claro, el Señor Jesús es muy enfático, el Señor es muy directo y dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿A quiénes les está hablando? Y obviamente debemos de comprender que le está hablando a los discípulos, le está hablando a aquellos que le seguían, aquellos 12, y muy seguramente pues habían otras personas más, porque sí, había una multitud en el Sermón del Monte, dice que habían multitudes, había muchas personas, pero él dice que se dirigió a sus discípulos en versículos anteriores y les estaba enseñando y les estaba exhortando y les decía, como en este punto, guardaos de hacer vuestra justicia. De alguna manera el Señor da por hecho que uno tiene que practicar la justicia, que tenemos que hacer lo justo, que tenemos que hacer lo recto, que tenemos que conducirnos en rectitud, y no nada más es apartarme del pecado, y no nada más es dejar lo malo, y no nada más es empezar a hacer lo bueno, sino, vaya, es eso realmente, pero es lo bueno también para con la gente de afuera, amado, también para con aquellos necesitados que usted puede pasar en la esquina, en el semáforo, en un crucero, y ahí están personitas pidiendo dinero o vendiendo un mazapán, vendiendo algunas cositas, porque tienen necesidad, porque hay necesidad. Y el Señor Jesús, sabiendo que iba a haber necesidad, fue muy claro, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Amado, no
es necesario, no es necesario que muchos sepan o toda la multitud sepa qué es lo que tú haces. Con que lo sepas tú y Dios es lo más importante. En el tiempo de Jesús, la verdad es que los fariseos se jactaban de muchas cosas, como hoy las personas pueden jactarse y pueden en un momento decir y ensalzar su nombre. La verdad es que aquí no ensalzamos ministerios, aquí está uno por la misericordia de Dios y verdaderamente no decimos ni qué hace uno o qué deja de hacer. No, amado, todo es para la gloria de Dios. Dios sabe de dónde nos sacó y cuáles eran nuestras vidas antes de venir a Él. Así que no crea que éramos mejores que algunas otras personas. No, amado. Pero sí es importante entender algo. Cuán necesario es guardarnos de que nuestro corazón adopte una actitud de vanagloria, de ego, de ensalzarse, de querer ponernos por encima y decir, ay, yo estoy haciendo esto. Y levanté una casa hogar, levanté una casita de ancianos, que son muy necesarias, déjame decirte. Sí son necesarias, pero que no necesitamos que los demás sepan qué es lo que ocurre. Amy Carmichael, una mujer que en un momento, en un tiempo de su vida, decidió levantar una casa hogar porque vio cuánta necesidad había en medio de la niñez. Ahí estuvo haciendo una labor y la verdad reconocemos porque hay escritos, porque hay una labor, porque hay un trabajo, pero finalmente, amado, no buscaba esa vanagloria, ella buscaba servir a los demás y servir a los niños. Y como ella, muchas personas se han levantado y no están con letras de oro grabadas en cuadros ahí. No, amado, habrá un momento en la vida en el cual nos demos cuenta y muy seguramente a lo mejor pasó a nuestro lado una persona que ni conocíamos, que ni sabíamos que existía y que muy probablemente hizo muchas cosas más en pro del evangelio, en pro del reino de los cielos, porque así va a ser, amado. Se abrirán los libros de la vida y los libros de los hechos y ahí habrá tiempo suficiente para ver y quienes entrarán a la derecha y quienes entrarán a la izquierda. Venid, benditos de mi Padre, porque le diste a este de beber y a este de comer, porque visitaste al huérfano y a la viuda. Pero ahí serán conocidos, amado. Ahorita no es necesario que entremos en esos detalles de la vanagloria. No, amado, necesitamos lo que requerimos en medio de este tiempo es la verdad. Sí, actuar en justicia, actuar en rectitud, que quien sea el único que vea nuestra justicia es Dios y que nos guíe para levantarnos de ahí, del sillón, de la silla, del asiento y nos pongamos a hacer algo por este mundo perdido, por este mundo muy necesitado, sin que los demás lo sepan. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amado, ya hay recompensa para esas personas. Ya el Señor Jesús ha dejado pues una recompensa. Pero antes de ello quiero leerte un pasaje en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La verdad es que la vanagloria proviene del Padre. Del mundo. La vanagloria no proviene del Padre, proviene del mundo. Podrás darte cuenta que así es el mundo. Y así va a ser, amado, y así de alguna manera va a tratar a las personas. Pero el Señor nos dice cómo hacer las cosas. Y para ello es bien importante que tú puedas en un momento mirar realmente lo que dice la palabra de Dios. Este mundo está impregnado de ello, amado. Este mundo está impregnado de esas cosas y la verdad es que se necesita realmente hacer a un lado esa vanagloria
y entonces poder vivir conforme a la voluntad de Dios, predicando, haciendo la voluntad, proveyendo un centavo, una limosna, algo que pueda aliviar la necesidad que hay en medio de nosotros, algo en lo cual podamos alcanzar a otras personas, porque finalmente la verdad es que pues puede uno llegar y predicar el evangelio, sí, lo puede hacer, pero ¿por qué mejor primero no suplirle la necesidad a las personas? Y si su necesidad más básica ahorita es alimentarse o de ropa, y después puedes predicarle el evangelio. Pero la verdad es que hay mucha necesidad, se necesita, sí, realmente mucha sabiduría, amado, se necesita gracia de Dios, pero eso lo puede dar el Señor, siempre y cuando permanezcas delante de su presencia. El siguiente pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así, amado, y son cosas en las cuales el Señor nos enseña de manera muy práctica. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, amado. Si a usted le ha nacido en su corazón poderle llevar una torta o un alimento a aquellos que están en las esquinas ahí necesitados y que están ahí limpiando parabrisas, hágalo, hazlo, amado. Joven, si ves la necesidad, no cierres tu corazón, hazla. Me dirijo a aquellos que son cristianos, a aquellos que han encontrado el perdón, su salvación, a aquellos que están caminando con Cristo, porque, amado, eso alimenta, eso llena. Eso es algo que necesitamos como cristianos emprender en medio de nosotros. Y de alguna manera es muy bueno, es muy necesario en medio de este tiempo, porque muchas personas preguntan, o pueden preguntar, si hay Dios, ¿por qué estoy así? Si hay Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero muy probablemente estén esperando tu actitud, la acción en tu vida para emprender hacia ellos algo diferente, de proveerles, amado. La verdad, este mundo lo necesita, amado, y es una manera de cómo ellos puedan comprender que sí hay Dios en los cielos, que sí hay un Dios y que finalmente necesitamos atenderlo. Por otro lado, si usted está buscando a Dios y no ha encontrado esa paz interior en su corazón, yo le digo algo. No por hacer obras de misericordia va a alcanzar el cielo, y eso tendrá que tenerlo muy presente. Pero a veces esas obras de misericordia enternecen el corazón, doblegan el alma, humillan un corazón que puede estar altivo dentro de él mismo. Y hay que cuidar eso, hay que atender a ello. Si una persona, si usted está buscando a Dios, no lo ha encontrado, nada más recuerde esto, no es por obras, pero puede ayudarle a enternecer su corazón, puede ayudarle, y de eso dependerá de usted. Ahora sí, en cuanto a la hipocresía, podemos ver algo muy importante. Lucas capítulo 11, versículo 42 y 44. Lucas 11, acompáñenme en su escritura para dar lectura a este pasaje. Los fariseos habían aprendido bastante bien entre ellos mismos y la verdad, amado, eran falsos, eran hipócritas, sabían actuar muy bien, porque déjame decirte que la palabra hipócrita es de su raíz Hipócrates, que es un actor, alguien que actúa, alguien que simula muy bien. Así eran los fariseos. Y la palabra de Dios
En Lucas 11:42 dice lo siguiente: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Versículo 43, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Versículo 44, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Qué fuerte, amado, qué fuerte, porque de alguna manera, versículos atrás, Jesús empieza a reprenderlos por cuanto no tenían un interés por las almas, por cuanto podían en un momento disfrazar las cosas y cambiarlas, tergiversar todo lo que de algún modo habían aprendido en el Antiguo Testamento y ahora adoptaban una actitud distinta. Eran falsos, eran hipócritas. Amado, si hay un pecado que aborrece Dios en medio de estos tiempos, y no solo en medio de estos tiempos, y por eso Jesús decía, ay de vosotros, ay, con ayes de dolor. Algunos escritores dicen que las ayes es porque de alguna manera era una situación de mucha lástima y sobre todo que iba a causar mucho dolor a estas personas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, porque eran malvados, eran perversos, eran ruines, de algún modo ellos intentaban simular algo que no eran y la verdad, pues les cerraban el mundo a muchas personas, les cerraban por lo menos la entrada a otros. No así hoy, amado. Dios no quiere que seamos así. Dios no está buscando que nosotros aprendamos de esta manera, no, al contrario, y lejos esté de nosotros, amado. Yo no lo sé, pero pues, amado, hay muchos grupos religiosos, hay muchas religiones en medio del mundo, algunas violentas, algunas pasivas, algunas entre activas y buenas noches, haciendo cosas, pero no son las religiones lo que están haciendo o lo que están cambiando al mundo. Las religiones no están cambiando al mundo, amado. Lo hemos visto y se está viendo. No está cambiando el mundo, se está poniendo más difícil, amado. Está habiendo una mayor maldad, una mayor injusticia. Pero, amado, finalmente usted y yo aquí estamos el día de hoy. Y le aseguro algo, usted y yo no somos muchos, no somos una gran cantidad, pero el Señor entendía estas cosas, que no iban a ser muchos, que no iban a ser una gran cantidad, porque muchos no iban a gustarles este mensaje del Evangelio. Pero es real, pero es cierto, es real este mensaje. Y así es, amado. Y la verdad, pues a muchas personas no les gusta y por ello mismo prefieren ausentarse. Y habrá grupos, porque me tocó verlo, me tocó en un momento estar cerca de ello, ver cómo solo una vez al año iban, visitaban, llevaban ropa y alimentos, se tomaban el video y la fotografía, armaban todo un espectáculo de teatro guiñol y aprendían a hablar y a hacer las cosas, pero después no había un seguimiento. Decían, ganamos 200, 300 almas, 500 almas, pero ¿quién les da seguimiento, amado? ¿Quién les da un discipulado cristiano? Eso era hace algunos años lo que yo viví, por lo menos a mí me consta, y lo que yo le platico lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que estuvo cerca de mí. Por eso puedo hablarlo con esa libertad, porque de alguna manera es cierto, podemos señalar algunas cosas, ¿sí? Cuando las vemos de cerca. Yo las vi y me consta, yo lo viví en otro lugar del país. Pero, amado, finalmente la verdad es que se necesita un corazón, se necesita valor, se necesita realmente ser de una sola pieza y solo con la ayuda de Dios podemos serlo, amado, la verdad.
Por eso es importante el Sermón del Monte, porque ataca varios puntos. Y este es uno de ellos, amado. Muchas personas no les gusta irse a ensuciar ahí, acercarse a una moneda y comprometerse día con día, semana con semana, mes con mes, y a decir, yo voy a ir por aquel, miren, en la Ciudad de México, de alguna manera, jóvenes con dinero, pudientes, y ahí estaban, no les importaba si se ensuciaban, iban y les llevaban algo, alimento, comida, y les llevaban a lo mejor sí un mensaje, un tratado, pero les hacían compañía, ahí estaban cerca de ellos. ¿De quiénes? De jóvenes que estaban en la calle, niños en la calle, niños, así se les decía, los niños de la calle, debajo de un puente. Amado, y a muchas personas no les gusta ensuciarse, no les gusta comprometerse a ello, comprometerse a proveer algo. Hay que hacerlo con sabiduría, sí, porque también es cierto que no vamos a descuidar el hogar, sobre todo usted, varón, mujer, si tiene una familia, hay que hacerlo con sabiduría, pero sí entendiendo los tiempos que estamos viviendo. No voy a descuidar aquí para ir a dar allá, ¿verdad? No, proveo bien aquí y si en algo puedo ayudar allá, amén. Pablo decía, con estas manos me ha servido para proveer, para dar a mí y a los que están a mi lado. ¿Cuál es? El trabajo, amado. Servirse del trabajo para proveerse para él y si podía un poco más, daba también. Tenemos el ejemplo de Jorge Müller, un hombre que en un momento levantó casas hogares y recibía esas limosnas, recibía ese dinero de otros lugares y todo lo invertía en esos pequeños en las casas que él levantaba y le sobraba y podía ayudar a los ministerios de misiones que estaban allá en Europa, en Asia, en China. Amado, son algunos ejemplos de algunas lecturas que en un momento recuerdo. Y que le puedo compartir, porque realmente también ayudan, también sirven, también nos ministran, también nos hacen ver pues hasta dónde podemos tener capacidad y hasta dónde no, amado. Pero es bueno escucharlo, es bueno atenderlo. Se da por hecho entonces que tenemos que hacer lo justo, se da por hecho que tenemos que actuar en justicia, en rectitud. Acompáñeme entonces a Colosenses 3, 23, por favor. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Necesitamos hacer las cosas para Dios, amado. Necesitamos hacer las cosas de corazón y para Dios, no para los hombres. Y hay un mal muy grande en medio de la sociedad. Es al revés. Las cosas las hacen para los hombres, para que sean vistos por los hombres y para que sean halagados y exaltados esos egos. Pero la palabra es muy clara, es muy práctica. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos sea de corazón para el Señor y no para los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice así, Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, amado, con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios ama cuando podemos en un momento ahí, estamos ahí proveyéndole ahí a una personita que tiene necesidad, porque finalmente la verdad nos encontramos con gente de escasos recursos, luego gente con una vestimenta muy pobre y que están pidiendo dinero, un centavo. Nos hemos topado con gente de Centroamérica, personas que vienen a este país. Y oía yo un comentario, decían en alguna ocasión, ustedes son muy ricos. Y decía, ¿por qué son muy ricos? Entre jóvenes platicaban y decía el joven de Centroamérica,
Porque ustedes pueden pararse en una esquina, pedir una limosna y les dan muy sencillamente. Y en nuestro país, ¿no? Una reflexión muy interesante. Y a veces, amado, la verdad, luego uno no tiene, pero a veces un peso, si puedes, si te sobra un peso y lo das de corazón, eso se puede multiplicar, amado. Dios puede hacer cosas maravillosas. La verdad es que Dios es bien sabio. Y la palabra de Dios dice que cuando un hombre le da al pobre, es como si le prestara a Dios y Dios se lo devuelve. Y no porque busquemos prosperidad, aclaro, y es muy importante aclararlo, porque no vaya a ser que alguien diga, ya ves, estás hablando de prosperidad. No, amado, pero a veces uno tiene una necesidad, y te pongo un ejemplo, ya lo he dicho en otras ocasiones, y lo recuerdo bastante bien. Hudson Taylor, había una necesidad, una mujer tirada en cama, y el padre no tenía dinero para las medicinas, y Hudson Taylor solo le quedaba una moneda, solo le quedaba una libra, y eso era suficiente para él, para comer y para pasar el fin de semana, y no sabía cómo le iba a hacer porque no le habían pagado, y él se había propuesto en su corazón no cobrarle al doctor, sino obrar en fe, entendiendo si en un momento podía él ser apto para irse a la China a predicar. Entonces él se había propuesto estas metas. Él no le iba a cobrar a su patrón, sino en un momento dado él más bien iba a esperar a que le pagara el patrón. Entonces, en ese sentido, él dudó un momento, le reprendió la conciencia cuando él salió de ahí y que pudo después haber en un momento atendido a la mujer. Y pues la verdad salió ahí en la desesperanza, dejando más bien en desesperanza a este hombre con sus hijos y la mujer postrada en cama, moribunda casi. Y la verdad es que él agarró, y eso le reprendió en su corazón, y agarró, se regresó, le dejó la libra al señor para que comprara el medicamento, y sabía que con esa libra podía aún inclusive alimentar a esos pequeños, y a él solo le quedaba un poco de avena para ese fin de semana. Pero ¿sabes qué ocurrió en su corazón? Descansó. Se liberó de una presión muy fuerte. Descansó en medio de su alma y dijo, Señor, eso era lo que necesitaba hacer. Y se desprendió de ello, amado. Por eso, aclaro, no estamos en pos de la prosperidad. Al lunes siguiente, su patrón le pagó. Usted puede leerlo en el libro, ¿cómo se llama el libro? El secreto espiritual de Hudson Taylor. El secreto, usted lo puede leer. Es más, yo le recomiendo mucho lecturas de este tipo, porque ministran bastante, ministran mucho, ayudan bastante. Por eso, amado, pues cuando uno le da al pobre, es como si le prestara a Dios y Dios se lo devuelve. Pero porque sabe Dios que tienes necesidad, porque hay necesidad, porque a lo mejor no estás en abundancia. La verdad es que confiemos en Dios, hagamos nuestra parte y Él será muy glorificado. Una forma en que no se pierde en nosotros esa sensibilidad, pues es practicando esta parte de la piedad, de la misericordia. Y todos somos llamados a ello. Todos somos llamados a esto, amado. Todos somos llamados entonces a poder proveer, a poder sustentar en un momento dado. Lo hacían los discípulos. Vendían todo lo que tenían en sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos para suplir la necesidad de aquellos que no tenían. Y lo hacían de corazón, amado. Qué impresionante ha de haber sido ese momento, ese tiempo en el libro de los Hechos, cuando estaban ahí y llegaban, vendían lo que tenían, y ahí estaba y decía, mira, para que sean suplidas las necesidades, para que alcances a otros. Y los discípulos ahí con sabiduría, pues bueno, aquí, allá, acullá, proveían. No me lo imagino, amado,
La verdad, no me lo imagino. Somos cortos, pero Dios es muy bueno. Dios es muy sabio y puede hacerlo en medio de ese tiempo. Lucas 12, versículo 33. Lucas 12, 33 dice así: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Amado, vended lo que poseéis y digo, el Señor Jesús está diciendo esto, y de alguna manera aprendamos a dar limosna. Aprendamos a ser desprendidos, amado. Isaías 1 dice: aprended a hacer lo bueno. Aprendamos a ser desprendidos. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Y sabes qué representa esto? Que en un momento puedas tú proveerle la necesidad a otro y junto con ello poderle predicar el evangelio, y esto le abrirá el entendimiento a ese necesitado, necesitada, y entonces se dará cuenta que sí hay Dios en los cielos, porque tú estás representando, usted y yo estamos representando a Cristo en medio de esta sociedad, haciéndole el bien a los necesitados, proveyéndoles de una limosna, de una caridad, de algo que en un momento puede suplir una necesidad muy grande, porque imagínate tú qué pensamientos no correrán por el corazón de una persona que tiene hambre, que tiene sed, que no tiene ropa y que dice: ¿para qué estoy viviendo en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y cuántas ideas, y aún no, hasta igual y suicidas, o ideas ahí en depresiones, en tristezas fuertes, en angustias, en preocupaciones, mamás que en un momento ven a los hijos y dicen: pues ¿para qué lo traje a este mundo? A sufrir. Finalmente ya está la criatura ahí, lo que haya ocurrido, no nos toca a nosotros juzgarlo, nos tocará a nosotros acercarnos y proveerle y acercarle un pan y decirle: mira, hay Dios en los cielos. Ya Dios le dará entendimiento si esta mujer fornicó, si se acercó, fuera antes del matrimonio, si no se guardó. Ya ella arreglará sus cuentas delante de Dios. Pero tú serás un elemento, una herramienta para poderle acercar el evangelio y ella se arrepienta y entonces busque a Cristo y eduque a ese bebé, a ese niño, a esa criatura que está ahí. Amado, la verdad, cuánto bien se hace, y el Señor nos llama a ello. Nos llama, no nos invita, porque Dios ya sabe y Él considera que por cuanto hay una justicia en usted, la tiene que poner en práctica en medio de donde usted esté. Y no se necesita ir muy lejos, amado. No se necesita salir de la casa y decir: me voy a ir al otro extremo del mundo, del país. No. No estamos ni siquiera abogando por eso, no. Estamos diciendo que ahí en donde estás puede ser luz, lámpara, en medio del lugar, de tu casa, de tu hogar, con los tuyos, o en zonas en donde sabes que hay necesidad. Y entonces si te comprometes y les llevas, y te organizas con algún grupo de hermanos, hermanas, y ahí estás juntando cosas para poderles alcanzar una limosna, una despensa, algo que mitigue la necesidad y que te abra una puerta al evangelio. Amado, la verdad es que pues Dios nos llama a ello, no es opcional. Todo cristiano somos llamados a ello, todos. Aprendamos a ser desprendidos, aprendamos a no ignorar la necesidad que hay allá afuera en la sociedad. No ignoremos y no pasemos de largo. Mira, al final hay un Dios en los cielos que nos ve, hay un Dios que nos observa, que nos mira. Usted, joven, varón, señorita, que están buscando a Dios, Dios te ve en el cielo.
Y a lo mejor ve que en tu corazón ahí estás lidiando y batallando y conoce tu corazón. Para esto ha permitido Él este mensaje, para que no te vanagloríes, para que no pienses en que son por obras como vas a alcanzar el cielo, no. Puede ayudarte a enternecer el corazón, puede hacerlo, puede ayudarte, pero dependerá mucho de ti, de tu actitud, de tu corazón, de cómo tú desees actuar allá afuera. Varón, amado hermano, hermana, Dios nos llama a ello. No podemos cerrar los ojos, no podemos, amado. Lo que sí es que será muy bueno poder acercarnos y hablarle a las personas. Y tal vez antes de hablarles y de proferirles una palabra, un mensaje, como yo te decía hace un momento, suplir una necesidad básica. Alimento, ropa, no lo sé. Eso te abrirá puertas, nos abrirá puertas para el Evangelio. ¿Qué te parece si en esa actitud inclinamos el rostro, reflexionamos un momento, le pedimos ahí a Dios, hablamos con Él, nos sinceramos, reconocemos lo que tengamos que reconocer, si es nuestra escasez, si es nuestra lejanía a esto, no lo sé. O si estás haciendo algo, Dios ayúdame, ¿y cómo le hago? O dame más sabiduría, entendimiento, no lo sé. Pero amado, el dar limosna, el proveerle a alguien, somos llamados a ello. Somos llamados a ello. Y en lo que tú reflexionas, vuelvo a leer el pasaje base. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y cómo te recompensará? Te dará gracia, te ayudará en el evangelismo, en alcanzar a las almas. Yo no lo sé, te llenará de su espíritu, te pondrá más fe. Pero algo sí te puedo decir. Dios te va a ayudar. Hay que hacer las cosas para Dios, para Él. Señor, cuántas gracias te damos, bendito Dios. Cuántas gracias te damos, Señor, porque eres muy bueno, Señor. Nos ayudas para comprender cosas básicas, cosas sencillas, y aún para recordarlas y retomarlas, Señor, y no dejarlas a un lado, Señor, sino verdaderamente, pues entender qué es lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Padre bendito, que esto pueda ser un parteaguas también en nuestra vida, Señor, que esto pueda ayudarnos, Señor, a abrirnos una visión más amplia, Señor. Si alguien estaba ensimismado, salir de ese ensimismamiento, Señor, de esos temores y miedos y angustias, y abrir nuestro corazón a la necesidad y ver que hay mucho por hacer, Señor. Que tú nos puedes guardar en medio de esta pandemia, Señor, lo puedes hacer. Y creemos que lo has estado haciendo, Señor, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, para, como dice tu palabra, ensanchar las tiendas, ensanchar nuestra tienda, Señor, y poder servirte a ti con mayor fuerza, con mayor entereza, con mayor visión, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que seamos luz, para que seamos lámpara, para que ayudemos a mitigar las necesidades
las tristezas, las angustias, las preocupaciones que luego allá afuera hay, Señor, muy fuertes, en medio de los pobres, en medio de los necesitados, Señor. Ponemos esto en tus manos, pedimos tu bendición y recibas toda la gloria, Señor, todo el honor, porque tú eres digno de gloria. Amén, Señor, y amén. De esta manera concluimos el mensaje de este día y yo le agradezco su atención y le animo a que revise, medite, reflexione en esta palabra el resto del día. Si Dios ya le ha estado marcando algo, no lo suelte, no lo deje. Reténgalo, medite en ello, anótelo si es necesario, pero que sea Dios quien le ayude y le guíe. Estamos para servirle, Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo con este ciclo de enseñanzas, el Sermón del Monte. Hasta pronto.